Buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los tipos de sucesiones reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico. Tenemos dos tipos de sucesiones, la sucesión testamentaria y la sucesión intestada. ¿Cuándo se va a dar la sucesión testamentaria? Se va a dar cuando exista el denominado testamento. ¿Qué viene a ser un testamento? El testamento es un acto jurídico unilateral mediante el cual una persona puede disponer de sus bienes. Más adelante vamos a explicar cuántos tipos de testamento hay, cuándo se puede tramitar dichos testamentos, cuáles son los límites, etcétera. Entonces, esto viene a ser la sucesión testamentaria. Pero, ¿qué pasa si no hay testamento? Si no hay testamento, se denomina sucesión legal o sucesión intestada. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre sucesión intestada y sucesión testamentaria? Sucesión intestada es cuando no hay testamento. Entonces, ¿cuál es, en qué nos vamos a basar para repartir los bienes que deje en herencia, ¿no? Una persona. Nos vamos a basar en la ley, en las normas del Código Civil. Por eso también se denomina sucesión legal. Entonces ya tenemos claro, eh, puede haber sucesión testamentaria con testamento y sucesión intestada o sucesión legal cuando no haya testamento. Ahora avanzamos. ¿Cuáles son los tipos de testamento? Nuestro Código Civil regula testamentos comunes y testamentos especiales. ¿Cuáles son los testamentos comunes? Hay por escritura pública, el testamento cerrado y el testamento hológrafo. Al testamento por escritura pública también se le denomina testamento abierto. Aquí vamos a aclarar que el testamento por escritura pública es el más frecuente, es el más común que se da en nuestra sociedad. Tanto el testamento por escritura pública y el testamento cerrado se pueden dar en vía notarial. Es importante aclarar esto porque recordemos que la vía notarial va a ser más rápido y más célere este proceso. En cambio, el testamento hológrafo y los testamentos especiales no es posible tramitar vía notarial. Entonces, expliquemos un poco las características del testamento por escritura pública. Tú te diriges a la notaría, solicitas al notario, ¿no? Que deseas tú dejar tu testamento. Entonces, uno de los requisitos es que tengas dos testigos. Aquí están dos personas, dos testigos. Y, y ya posteriormente también sabemos que en las notarias se tiene que pagar por el servicio un cierto monto y se va a realizar el acto de, para que puedas extender tu testamento. Es sencillo. En la notaría te dicen todos los pasos, pero en resumen, los requisitos fundamentales son que tengas dos testigos y que tú mismo seas las personas. El notario va a identificar a todas las partes con tu DNI, a tus testigos también con su DNI, también con biométrico que le ha otorgado la RENIEC. Entonces ya se puede decir que es más de mero trámite. Tal vez podría surgir aquí algunas dudas. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad? Como sabemos, actualmente, a raíz del decreto legislativo 1384, las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica plena. Esto quiere decir que no habría impedimento para que puedan otorgar testamento en una notaría, pero de ser necesario, pueden contar con apoyos y ajustes razonables. Los apoyos vienen a ser personas que van a ayudar a manifestar la voluntad a las personas con discapacidad. Antes sabían que para estas personas con discapacidad existía el curador. Ahora ya no existe el curador para personas con discapacidad. Ahora lo que existen es los apoyos. La diferencia radica en que el apoyo no va a suplantar, no va a representar a la persona con discapacidad, simplemente va a ser un guía y le va a servir de apoyo para que ésta pueda eh, extender el testamento y otros actos jurídicos. Ahora, el testamento cerrado tú llevas ya tu testamento redactado en un sobre que tiene que estar así.
tapado, cubierto, como si su nombre cerrado, no se sabe cuál es el contenido. Entonces, de la misma manera tienen que haber dos testigos, pero en este caso, los testigos van a estar presentes cuando tú otorgues este sobre cerrado con tu testamento al notario. Y luego el notario debe redactar un acta, ¿no? Donde deje constancia de este otorgamiento del testamento cerrado. ¿Cuál es, cuál es la diferencia? Por ejemplo, a tu muerte, si es por escritura pública, simplemente el proceso es simple, van a decir al notario y ya no se va a poder leer el testamento. En cambio, el testamento cerrado es un proceso, ¿no? Es un proceso especial, se llama proceso de apertura de testamento, para que puedan abrir y saber por qué optan tal vez, ¿no? Por testamento abierto o cerrado, ¿no? Es que en el testamento por escritura pública, eh, tú sabes, ¿no? Y los testigos también escuchan todo lo que tú estás declarando. En el testamento cerrado, no, los testigos simplemente están para que se deje constancia, ¿no? De que estás otorgando testamento. Por ejemplo, si tú quieres reconocer a un hijo vía testamentaria, es posible, pero tú no quieres que ni tus testigos se enteren, entonces lo puedes hacer vía testamento cerrado. Ahora, el testamento hológrafo no requieres testigos, simplemente es una escritura. Tú escribes tu testamento a mano, lo escribes y entonces, ¿por qué no se puede tramitar vía notarial? Porque justamente a tu muerte varios podrían decir, no, yo tengo su testamento, no, yo tengo su testamento. Entonces se tiene que verificar que es tu letra. Entonces, por eso se tramita ante un juez. Por eso es la diferencia. No se puede, porque hay controversia. Y recuerden, siempre que haya controversia, no se puede tramitar vía notarial. Bien, ahora hablemos de los testamentos especiales. Son tres: militar, más abajo vas a explicar marítimo y finalmente en el extranjero. Un testamento militar, ¿por qué son especiales? Porque exigen ciertas condiciones, como por ejemplo, tienes que pertenecer a las Fuerzas Armadas o fuerzas policiales, debe haber un contexto de un conflicto bélico. Entonces, si hay este contexto, pues tú puedes redactar, ¿no? Tu testamento. ¿Y ante quién lo otorgas tú? Ante el capitán, ¿no? A quien esté al mando y delante de dos testigos. Posteriormente, este capitán lo va a remitir al cuartel general y del cuartel general se va a enviar al juez para que ya no valide. Entonces, aquí tal vez habría que hablar del tema de la caducidad. ¿Puede caducar este testamento? Y la respuesta es sí. El plazo es de 3 meses a partir de que haya acabado, ¿no? A partir, tú estabas en la guerra, a partir de que tú ya te has retirado del conflicto bélico, ya empieza a correr el plazo de los 3 meses. ¿Por qué puede caducar? Porque cuando tú ya sales, ¿no? De esa situación, de ese conflicto, ya puedes tramitar tu testamento, un testamento común o un testamento ordinario, ¿no? De la misma manera, en testamento marítimo, debe haber la condición, ¿no? De estar en un barco, pero aquí no necesariamente va a ser conflicto bélico. También puede darse en conflicto bélico un buque de guerra, ¿no? Sí, pero también si es con fines de investigación, si estás en un barco con fines para transportar mercadería, entonces ya permite más, se puede decir, más supuestos donde se puede optar por un testamento marítimo. Lo tienes que hacer ante el capitán, igual ante dos testigos. Y este a su vez lo va a registrar en la bitácora. En los barcos tienen las denominadas bitácoras, diario de bitácora, y ahí se va a registrar para posteriormente también se le va a llegar al juez, ¿no? Para que él pueda declarar, pueda decir que sí, efectivamente es tu letra, es tu testamento y es válido. Caducidad igual, 3 meses a partir de que ya te has bajado del barco, en palabras sencillas. Y testamentos en el extranjero, pues lo tienes que hacer en el consulado. Porque si tú estás en otro país, en cada país van a encontrar lo que es los consulados peruanos. Estos consulados, de cierta manera, hacen la de notario. Y ahí tú puedes dar tu testamento, ¿no? También se permite dar el testamento hológrafo en el extranjero. Puede que incluso en ese país no sea válido, ¿no? Ese testamento, pero cuando ya llegue a Perú ese testamento mediante el consulado, pues aquí ya se va a validar, ¿no? El juez lo tiene que validar, va a seguir su proceso. Y bueno, preguntas frecuentes, ¿cuál se recomienda?
se recomienda pues que sí dejen testamento las personas, ¿no? Porque luego podría haber cierto conflicto entre los herederos. Puede haber sucesión mixta, es decir, testamentario y sucesión intestada, o sea, sucesión legal. Sí, por ejemplo, yo en el año 2018 tenía dos casas y esas dos casas pues dejo testamento, ¿no? Pero ya para el año 2020 yo me compro una tercera casa, pero yo no hago testamento sobre esa casa, simplemente fallezco. Entonces, sobre las otras dos casas se tendrá que aplicar lo dispuesto en mi testamento y sobre la casa que no deje testamento, pues aplicaremos sucesión intestada, ¿no? O sucesión legal. Entonces, sí es posible, pero obviamente recuerden que hacer el testamento un acto jurídico tiene que cumplir también, ¿no? Con los requisitos de todo acto jurídico, ¿no? De la capacidad jurídica, del objeto físicamente posible. Tú no puedes, por ejemplo, dejar en testamento, no sé, casas que no te pertenecen o casas que no existen. Entonces, bueno, todos los requisitos, ¿no? Que se necesita eh, para el acto jurídico. Muchas gracias.